tenemos un... muy buenas noches tengan todos ustedes. Creo que por hacer pruebas de audio me adelanté un par de minutos a la señal de Urus Radio. Hoy, 24 de febrero de 2020, transmitiendo desde la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona, antiguo territorio mexicano. Estamos por acá transmitiendo, lo habíamos comentado, que estamos de visita con la familia y pues algunos eventos que vamos a cubrir por este lado. Vamos a dar una conferencia el próximo jueves y pues le enviamos un saludo a todos ustedes que nos están escuchando. Lo mismo a la licenciada Doris. Licenciada, sé que se encuentra ahorita allá en el estudio de Urus Radio. Le envío un fuerte abrazo, se le extraña. Y obviamente y seguramente que nuestros amigos que acostumbran a escucharnos, pues seguramente se habrán sorprendido de que no fue la voz titular del inicio de nuestra transmisión. Y bueno, improvisando un poquito por aquí, fue que me adelanté un poco en la señal. Pero amigos que nos están escuchando, igual la licenciada Doris se encuentra ahorita escuchando el programa y está en el chat. Yo no tengo la oportunidad de leer el chat de lo que ustedes estén subiendo por el momento, pero terminando el programa, como en otras ocasiones, pues me daré la tarea de leer todos sus mensajes y pues seguramente para la siguiente semana le daremos respuesta. No puedo negar, amigos, que sí es un poquito distinto hacer la presentación del programa. No es la labor que normalmente me toca realizar cuando hacemos la transmisión todos los lunes. Siempre la voz amable de la licenciada pues es la que nos da la introducción al programa que tenemos lunes con lunes. Pero bueno, hoy 24 de febrero, Día de la Bandera, amigos. Día de la Bandera, ya hemos hecho algunos programas donde hablamos de la historia de la bandera nacional y pues también una historia llena de anécdotas como está hecha toda nuestra historia aquí en México. Amigos, pues vamos a dar inicio, yo imagino ya ahorita ya estamos en el horario normal, en el horario acostumbrado, entonces vamos a dar inicio a esta transmisión ya de manera formal. Hoy vamos a tener el tema del Museo Nacional de Antropología e Historia en su capítulo número 4. Hemos hecho este recorrido y bueno, la argumentación es que no vamos a hablar en sí de la parte arqueológica, o quizá la toquemos mínimamente, sino que vamos a hablar de la parte histórica de muchas de las piezas que se encuentran en nuestro Museo Nacional de Antropología e Historia, que es un orgullo para nosotros los mexicanos y que lo hemos comentado otras veces, es nuestra casa. Ahí está nuestro pasado, ahí está nuestra historia y es nuestra casa, el Museo Nacional de Antropología e Historia. Pero bueno, antes de empezar ya directamente, quiero enviar un saludo. Me llamó la licenciada y nos pidió que hiciéramos una excepción. Yo no me encargo normalmente de los saludos, envío algunos nada más. Quien se encarga de esa parte es la licenciada Doris, pero me pidió que hiciera mención de María Emilia Frías, que nos estás escuchando. María Emilia, nos estás escuchando en Los Cabos. Te enviamos un afectuoso saludo. Y amigos, quiero decirles que ella nos escucha semana con semana y tiene 6 años nada más, 6 años de edad, y ella ya nos escucha en Urus Radio. María Emilia Frías, de veras, muchas gracias por escucharnos. Sé que estás al lado de tus papis y muchas gracias y te enviamos un caluroso saludo. Y bueno, también agradeciendo los mensajes que nos llegan por Twitter, los mensajes que nos llegan por Facebook. Hace ratito empezaron a llegar muchos mensajes. Gracias, amigos, gracias por escribirnos.
Vamos a intentar darle respuesta a todos sus mensajes. Igual nuestros amigos del grupo de WhatsApp, ahí sí tengo yo la oportunidad de, por lo menos una vez a la semana, leo todos los mensajes igual. Y ha habido muchas sugerencias en el grupo de WhatsApp para temas de los programas. Y pues gracias por su colaboración, por su apoyo y por su entusiasmo a todos ustedes. Y también quiero avisar, la verdad que nos llena de orgullo, pues nos hicieron invitación amigos de Guadalajara para que estemos en la Feria de Guadalajara, las fiestas de octubre, amigos, las famosas fiestas de octubre en Guadalajara nos invitan para que demos una conferencia por allá. El tema que nos están pidiendo es la historia de la electricidad en México, que es apasionante, la historia de la electricidad en México es apasionante, desde los datos que nosotros tenemos, 2 calderas, que funcionaron ya con electricidad, 2 pequeñas calderas para carros de bomberos que mandó traer Maximiliano, sí, porque se apagaban los incendios a cubetazos en la Ciudad de México, y él manda traer de Austria 2 carros de bomberos, todavía jalados por tracción animal, pero que tenían estos pequeños generadores de leña, y con eso se producía electricidad y hacían funcionar una bomba que arrojaba los chorros de agua. Son los datos que nosotros tenemos, aunque hay mucha, ¿cómo les dijera?, muchos datos también que dicen que la primera vez que tuvimos electricidad en México fue en las minas de Guanajuato, otros que en las minas de Pachuca, pero bueno, el dato que nosotros tenemos y lo compartimos de una vez con ustedes fue que Maximiliano mandó traer este par de vehículos. Esto nos lo platicaron en el Museo de los Bomberos, de la Policía y los Bomberos, que fue la antigua delegación número 7, ahí en el centro de la Ciudad de México, precisamente donde murió León Trotsky. Ya ven que le dan un golpe con un piolet allá en Coyoacán, y se lo llevan a la delegación, bueno, para atenderlo, y ahí fallece León Trotsky. Pero bueno, amigos, entremos en materia, y habíamos estado recorriendo algunas de las salas de nuestro Museo Nacional de Antropología. Nos quedamos en la entrada, ¿sí?, de la Sala Mexica, platicamos de la piedra de Moctezuma, platicamos de la piedra de Tizoc y de cómo fue que se descubrieron, de este sueño de todos los arqueólogos de hacer un gran descubrimiento. Y bueno, pues hoy toca algunas piezas más de la Sala Mexica. Tenemos como parte principal, y esto lo voy a tocar así rápidamente porque ya tuvimos unos programas donde definimos y dimos como muchos detalles de lo que es la Piedra del Sol y de lo que es la Coatlicue, que tienen su historia. Entonces vamos a hacer nada más así muy rápido, amigos, un resumen, ¿sí? Coatlicue, que fue encontrada el 13 de agosto de 1790. Amigos, la Coatlicue fue enterrada porque les parecía horrenda la Coatlicue. De hecho, Octavio Paz, ¿sí?, nuestro escritor Octavio Paz, alguna ocasión definió a la Coatlicue, que me encanta esa definición, que primero fue una diosa, después fue un monstruo y después fue una obra de arte. ¿Por qué? Porque era venerada como una deidad, ¿sí? Durante su paso por los mexicas, fue creada por los mexicas y fue vista como una deidad, pero con la conquista la veían monstruosa porque no tenía cabeza, porque tenía serpientes, corazones, o sea, la veían horrenda y deciden mejor enterrarla. En 1790 la vuelven a encontrar, ¿sí? Remodelaciones que se hicieron en el Zócalo capitalino, vuelven a encontrar a la Coatlicue. Entonces la ven de nuevo, bueno, la ven ellos monstruosa, y entonces es llevada a la Universidad Pontificia de México.
que se encontraba justo donde está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, allá atrásito. Ahí es a donde se llevan al Coatlicue. Y bueno, yo los invito, amigos, como lo hice en el programa que hablamos directamente de Coatlicue y su simbolismo, yo los invito a que busquen ustedes las pinturas de Pedro Gualdi. Sí, lo repito, Pedro Gualdi. Pinturas de la Universidad Pontificia de México. Y ustedes van a encontrar un dato muy curioso ahí. Resulta que a la Coatlicue se la llevan a la universidad. Vean ustedes las pinturas de ese tiempo, sí, de principios del siglo XIX. Y en un rincón, vean ustedes cómo él hizo 2 o 3 pinturas similares donde aparece un perrito y todas las columnas, pero vean ustedes del lado izquierdo, en el fondo, se alcanza a ver una reja que pinta Pedro Gualdi. Detrás de esa reja estaba encerrada la Coatlicue. O sea, la encerraron. Estaba prisionera la Coatlicue, no se les fuera a escapar o no se la fueran a robar. ¿Por qué? Porque la gente, después de que se llevan este hermoso monolito, para mí es hermoso, es una de las piezas que más me gusta, particularmente del Museo Nacional de Antropología, se me hace impactante así verdaderamente. La gente empezó a llevar veladoras, empezó a postrarse delante de la imagen, esto es, le rendían culto y pues se espantaron. Se espantaron en la Universidad Pontificia y de pronto deciden encerrarla y castigarla. Es cuando Octavio Paz dice se convirtió en un monstruo. Y actualmente pues es una obra de arte. Es la historia de la Coatlicue. Cuando ustedes vayan al Museo Nacional de Antropología y la vean, recuerden toda esta historia, todo lo que ha pasado esa enorme piedra. Pero a su lado vamos a encontrar el mal llamado calendario azteca o Piedra del Sol, que fue descubierto el 17 de diciembre de 1790. Esto es 3 meses después de la Coatlicue, es encontrado el calendario azteca. Vale mencionar que esta piedra es mencionada, ¿sí?, por Fray Diego Durán, es mencionado por algunos de los cronistas como una piedra de gran relevancia ya en el México prehispánico. Se atribuye la creación a Moctezuma, que él es el creador, o él ordenó crear este monolito, y que la piedra fue traída desde el Xitle, y obvio, pues la tuvieron que arrastrar la piedra, y se habla de que fueron cientos de personas los que arrastraron la piedra para poderla llevar hasta el Templo Mayor. Fue enterrada boca abajo, porque igual se espantaban de ver el calendario azteca o la Piedra del Sol, se espantaban y deciden enterrarla boca abajo y dejarla ahí. Les digo, es descubierta en 1790 y deciden destruirla. Pero entonces un excelente historiador, don Antonio de León y Gama, él dice, no, momento, es que tiene marcas, tiene glifos, ¿sí? Y él decide y convence a las autoridades de que se conserve la piedra para poder ser estudiada. Vale la pena que en ese tiempo gobernaba el virreinato, el virrey Revillagigedo. En ese tiempo, amigos, España se encontraba en guerra con Portugal, con Francia, con Inglaterra. Se la pasaban, ustedes saben que en Europa se la han pasado en guerras todo el tiempo. Y se burlaban mucho de que los españoles habían ganado el virreinato, pero contra un pueblo salvaje, que pues así no tenía chiste, ¿no? Entonces esto le dolía a los españoles. Sí, fíjense nada más dónde les pegó el orgullo, pero bueno, les dolía a los españoles y el virrey Revillagigedo decide, ¿sí?, conservar esa piedra y que se exhiba esa piedra, el calendario azteca, para mostrarle al mundo que ellos habían derrotado a un pueblo culto, que no era un pueblo salvaje, sino que era un pueblo culto. Válgame, bien que lo sabían, ellos siempre lo supieron, ¿sí? Pero bueno, por cuestiones religiosas decían que éramos salvajes, sanguinarios y criminales, pero el mismo Revillagigedo, él reconoce, ¿sí?, que se luchó contra un pueblo civilizado. Y se deja ahí el calendario azteca, posteriormente es colocado en la torre poniente de la catedral,
ahí se coloca el calendario azteca, donde ya encontramos varias litografías e inclusive fotografías. Y les hemos platicado que desgraciadamente durante la intervención norteamericana, los soldados norteamericanos se divertían usándolo como tiro al blanco. Precisamente por eso el centro, la cara de Tonatiuh está semidestruida, ¿sí? Porque pues fue semidestruida por los soldados norteamericanos que estuvieron esos 8 meses ahí en la Ciudad de México, 8 o 9 meses, y ahí quedó esa huella de su paso y de lo que ellos aprecian la cultura. Sí, no fue sarcasmo, fue directo. Lo que ellos aprecian realmente la cultura. Pero bueno, es así como tenemos la pieza principal. Ustedes entran y ven inmediatamente la Piedra del Sol y de su lado izquierdo a la Gran Coatlicue. Son las piezas espectaculares, verdaderamente espectaculares. Pero bueno, si caminamos hacia atrás de la Coatlicue y damos un poquito vuelta a la izquierda, vamos a encontrar en una vitrina una vasija. Esta vasija está hecha de obsidiana. La obsidiana es un cristal, ¿sí?, que es de origen volcánico y que, como todo el Valle de México y todo el centro del país, cruza el eje volcánico. Tenemos, ver así, decenas y decenas de volcanes. Por lo tanto, tenemos mucha obsidiana y fue fundamental en el desarrollo de nuestras antiguas culturas. Pues bien, la vasija del mono, hay 2 historias, amigos. 2 historias. Una de ellas dice que por ahí de los años, bueno, cuando estaba el museo todavía en Moneda, en la calle de Moneda, en la época de don Porfirio, ¿sí?, se acercó un campesino, y de un morral sacó la vasija del mono. Esta vasija de obsidiana hecha de una sola pieza, y que no olvidemos, amigos, todo esto se pulió piedra contra piedra. No teníamos metales, o los metales eran blandos como la plata y el oro, ¿sí? Era piedra contra piedra. Entonces, ver la vasija del mono, ver el acabado tan fino, obviamente que tuvieron que pulirla con arena, ¿sí? Pero ustedes vean que no tiene ninguna raya. Es un espejo, es prácticamente un espejo. O sea, la delicadeza del trabajo de pulido de esta pieza. Y dicen que llegó un campesino y que la traía en un morral y que tocó a las puertas del museo, ¿sí?, y que dijo: oigan, me encontré esto, se los cambio, ¿sí?, por una nega de maíz. Y que cuando la vieron ahí en el Museo de Historia y en Moneda, pues se impresionaron. Le preguntaron dónde la había encontrado. Él dijo: me la encontré en la milpa. Sí, es probable que haya sido una ofrenda en alguna tumba. Y efectivamente le dieron su maíz, y fue como llegó esta pieza, que es quizá de las más, es de las más valiosas de nuestro museo, que está valuada en millones de dólares. El primer seguro que se le consiguió a la pieza fue en 1989, después del robo que les vamos a platicar, y fue asegurada en 25 millones de dólares esa vasija. Obviamente ahorita cuesta muchísimo más, pero bueno, es un valor material. Obvio que el valor histórico es incalculable, y el valor estimativo, sí, por parte de los mexicanos, pues debe ser todavía más grande. Entonces ustedes imagínense que llegue un campesino de un morral, saque esa hermosa pieza y la entrega. Pero se había hecho un inventario del acervo desde antes del Porfiriato, y se habla de una vasija, en forma de mono, lo que echaría por tierra toda esta historia, porque seguramente la vasija llegó antes que cuando platican esta historia. La cuestión es que no se sabe dónde estaba. La segunda versión, pues cómo llegó, nadie lo sabe, pero simplemente llegó al museo. Y pues sí, lo único que han dicho los arqueólogos, los investigadores, es que sí, su origen es mexica, y que probablemente formaba parte de alguna ofrenda y que fue sacada pues accidentalmente. Amigos, con esto quiero yo entrar a un tema.
Esta vasija, les digo, está detrás de la Coatlicue, caminando unos metros. Resulta, amigos, que el 24 de diciembre de 1985, ¿por qué la fecha? Porque fue 3 meses después de aquel terrible terremoto, ¿sí?, de aquel septiembre 19 del 85, ese terrible terremoto de 8.1 grados que mató a tantas personas en la Ciudad de México. 3 meses después, sí, los noticieros del 25 de diciembre pues dan la terrible noticia del robo, sí, del Museo Nacional de Antropología e Historia. Ese día no hay periódicos, entonces los periódicos salieron el día 26 y todos hablaban de ese robo. Amigos, yo recuerdo, yo sé que muchos de ustedes son muy jóvenes y personas menores de 35 años no se acuerdan, inclusive personas menores de 40 años no se acuerdan. Con esto ya me están sacando la edad, yo lo sé, yo sí me acuerdo. Estaba muy joven, pero sí me acuerdo. Y más como alguien aficionado a la historia, amigos, yo se los decía la semana pasada, se los juro, que sentí un hueco en el estómago cuando vi el noticiero y dijeron robo del Museo Nacional de Antropología e Historia, e inmediatamente pensé en la vasija del mono, y cuando dijeron sí, o sea, la vasija del mono, se llevaron las joyas de lo que ahora conocemos como Pacal, que fue el descubrimiento del Templo de las Inscripciones, toda la tumba de Palenque, sí, más de 30 piezas, se llevaron lo que se encontró, lo que Alfonso Caso encontró en las tumbas de Monte Albán. Fueron 3 salas las que fueron violadas, que fue la sala Maya, la sala de Oaxaca y la sala Mexica. En total 140 piezas, las más valiosas y fáciles obviamente de transportar porque eran pequeñas, desaparecieron en esa noche. De veras fue un vacío en el estómago, fue sentir esa rabia, ese coraje. ¿Por qué? O sea, ¿por qué robar nuestro patrimonio? ¿Por qué como mexicanos no somos capaces de defender nuestro patrimonio? Y aquí quiero hacer yo un paréntesis, amigos. El día de hoy me llegó una noticia. Yo por las ocupaciones que ahorita tengo, no pude darle seguimiento a la noticia, pero sí me enteré de que el día de ayer un sujeto, yo no sé cómo se le puede llamar, un barbaján, un ignorante, no sé qué adjetivo darle. Resulta que en la madrugada de ayer, sí, atenta contra el hemiciclo a Juárez y destruye una de las cabezas de las águilas que decoran el hemiciclo a Juárez. Es mármol de Carrara, este monumento que es el principal de todo el país, hecho para Benito Juárez, es el principal, y de pronto a martillazos daña el hemiciclo. Lo alcanza a sorprender un policía, lo atrapa, pide ayuda, llegan más policías y lo detienen. La ley dice que puede alcanzar una pena hasta de 10 años de cárcel, por lo tanto no tiene derecho a fianza. Amigos, ¿qué les puedo decir? Duele que hagan esto con nuestra historia. Duele que hace mes y medio platicábamos aquí en Uru Radio que un estúpido, perdón, lo tengo que decir así, un estúpido en plena zona arqueológica de Teotihuacán y siendo un empleado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se mete borracho a su coche con unas mujeres, acelera el coche y lo estrella a una pirámide y la destruye, ¿sí? Siendo empleado del instituto. ¿Cómo es posible que se haya metido con su coche a dar vueltas en la zona arqueológica? Aquí también denunciamos hace 3 o 4 años cuando gente de Televisa, las caras bonitas de Televisa, los niños bien de Televisa, utilizaron la rotonda de los hombres ilustres para hacer su Halloween. Aquí lo denunciamos en Uru Radio, ¿sí? Que después se disculparon. Ay, es que no sabíamos. Por favor, que no me salgan con ese tipo de argumentos. Estamos hablando de la rotonda de los hombres y mujeres ilustres de México, donde están enterrados más de 100 grandes personalidades de todo tipo, artistas, generales, o sea, militares, de todo tipo.
y a ellos les gusta, les entregan el panteón para que hagan un Halloween, así, para que hagan un Halloween, y todo auspiciado por Televisa. No puede ser, amigos, no puede ser que tratemos así nuestra historia. Amigos, aquí mismo en Uru Radio hemos tenido gente que no está de acuerdo con algunos de los conceptos que nosotros manejamos. Bienvenida a la crítica, Bienvenida a la crítica. Decíamos que este sexenio, no porque estemos hablando en pro o en contra del presidente actual, no nos vamos a meter en eso, pero se empezó a dar el debate histórico, cosa que no se hacía en México. Ya no debatíamos en la mesa el fútbol o debatíamos otras cosas, pero un debate histórico en la familia no se daba. Qué bueno que se dé, y qué bueno que haya personas que de pronto digan, no, estoy de acuerdo con lo que dicen en Uru Radio. Bienvenido, danos argumentos, y entre todos aprendemos, que se hable de historia, que conozcamos nuestra historia. Eso es lo importante, y vamos a respetar todo tipo de ideas. Eso es lo importante. Pero el hecho de que un imbécil se suba con un martillo a dañar un monumento histórico, pudo haber sido una estatua a Benito Juárez, pudo haber sido una estatua a Maximiliano, no importa. El solo hecho es atentar contra la historia, ¿sí? Eso es lo que lastima, eso es lo que duele, porque no respetamos nuestra identidad. Amigos, mucho se ha dicho, es que hablar de historia es hablar de fracasos. No importa. Que perdimos batallas contra los franceses, al final los corrimos. Que perdimos batallas contra los norteamericanos, al final salvamos un país. ¿Sí? Como lo decía Salmerón, ahí se empezó a formar el concepto de patria, ¿no? Porque hubiéramos perdido todo. No importa, amigos, no importa, pero es nuestra identidad. Lo peor es no tener identidad. Lo peor es avergonzarnos y ni siquiera enterarnos de quiénes fueron nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Eso es lo que es triste, porque entonces tenemos una vida vacía por completo. Quizá no nos guste nuestra historia, pero es nuestra historia. Y es de lo que nos tenemos que sentir orgullosos. Y si debatimos, adelante, que venga el debate, pero no atentar de esa forma. Y esto a lo mejor lleva el mensaje, quizá hay algunas personas que no les gusta este comentario, porque se ha dado mucho ahorita las manifestaciones y lo que buscan es atentar contra la historia, dañar la columna de la Independencia, dañar las puertas de Palacio Nacional, que son cosas históricas, objetos históricos, y que dicen, les duele más la historia a que lastimen a una mujer. Yo les aseguro que somos miles de personas que nos ofendemos, que repudiamos que alguien atente contra una mujer, que desde nuestras trincheras buscamos educar, buscamos preparar a los jóvenes para que no atenten contra una mujer, ¿sí? Y creo que hay muchas maneras de manifestarse, y qué bueno que se manifiesten, debe de haber libertad de expresión en el país, pero no ejercer esa libertad de expresión dañando el patrimonio que nos pertenece a todos, porque es golpear, insisto, nuestra identidad. Perdón, amigos, por la editorial tan larga, pero sí me molestó mucho lo que me enteré. Perdón por este editorial a mitad del programa, pero sí lo tenía que comentar. Pues bien, amigos, eso sucedió la noche del 24 de diciembre de 1985, 3 meses después del sismo. Sí, fue un golpe muy fuerte, pero ¿cuál era el problema, amigos? Hablando de identidad, si ya teníamos el Mundial de Fútbol adelantito, ya estaba el México 86 allá adelantito, pues sí, nos llamó la atención lo del Museo de Antropología, pero bueno, el pueblo se olvidó porque ya estaba el Mundial de Fútbol. Y pasaron los años y fue hasta el año de 1989 que se recuperan no todas las piezas, pero afortunadamente las más importantes se conservaron. ¿Qué fue lo que pasó, amigos? Fíjense nada más, yo esto lo atribuyo, y quizá algunos de ustedes compartan mi opinión, yo lo atribuyo precisamente a eso. ¿Me importa acaso si yo soy policía? No por la profesión de policía, aclaro, sino porque no entiendo por qué es tan importante cuidar un montón de piedras y un montonal de ollitas y monitos de barro. ¿Por qué es tan importante? ¿Sí? De tal forma que había 9 policías, 8 policías y un bombero
eran los que se quedaban haciendo guardia al Museo Nacional de Antropología e Historia, que es grandísimo, ¿sí? Y ellos hacían un rondín cada 2 horas, hacían un rondín por todas las salas. Esto es, pasaban por ahí, no había alarmas, no había cámaras de seguridad, no había nada. Cada 2 horas ellos pasaban, pero era 24 de diciembre, amigos. Entonces había que celebrar. Y esa noche deciden no hacer sus rondines, se meten a una sala, ¿sí? Administrativa, abren las botellas, la botana, la música, etcétera, y ellos se divierten. Para esto, 2 estudiantes de veterinaria, ¿sí? En este caso, los nombres de ellos es Carlos Perches y Ramón Sardina. No estoy diciendo algo que no sea de dominio público, porque esto sería como, si no tuviera yo el dato concreto, pues sería hasta atentar contra una persona si yo diera así el nombre, pero es que es algo del dominio público. Carlos Perches y Ramón Sardina son estudiantes de veterinaria de la UNAM. Ellos están festejando con la familia de Carlos Perches la Nochebuena. Terminan los abrazos, etcétera, y de pronto ellos se salen, se cambian de ropa, ¿sí? Y toman un llamado bochito, un bocho. Ellos viven en Satélite y se van rumbo al Museo Nacional de Antropología e Historia. Posteriormente se sabría que ellos duraron 6 meses planeando este robo. Ellos visitaron más de 50 veces el museo en los últimos 6 meses. Quiere decir que iban cada tercer día para ver el movimiento de los policías, ver, ubicarse, familiarizarse con el lugar. O sea, lo planearon durante 6 meses. Pues esa noche salen, llegan, estacionan su coche a un lado del museo, se brincan la reja y luego bajan a los sótanos, ¿sí? Bajan a los sótanos, posteriormente suben por los conductos de aire acondicionado y llegan a entrar a la primera sala, a la sala Maya. Amigos, el robo se llevó en 3 horas, de la 1 de la mañana a las 4 de la tarde. Ellos pudieron atentar contra 7 vitrinas, ¿sí? Llevarse 140 joyas en sacos de lona. Posteriormente, otra vez se meten a los tubos de aire acondicionado, salen al patio, brincan la reja, ahí estaba su bochito y se van. Así fue como robaron el museo. Ellos llegan a su casa y en la casa de Carlos Perches meten en el closet, meten las piezas. Amigos, cuando se hizo la investigación, nunca se pudo saber cuáles fueron los motivos, Nunca se supo cuáles fueron los motivos. Mire, a ver, les explico esto. Resulta que los dos eran adictos a las drogas. Entonces, Carlos Perches y Ramón Sardina les dio mucho miedo sacar las piezas porque sabían que no las iban a poder vender. Eran piezas demasiado conocidas. ¿Quién se iba a arriesgar a comprarlas? Entonces deciden que ahí se queden. Se van a Acapulco, las piezas se las llevan a Acapulco para intentar venderlas porque les hacía falta dinero por cuestión de la droga. Ahí conocen ellos a un narcotraficante, José Ramón Serrano. Este narcotraficante tenía contacto con otro narcotraficante que estaba en la cárcel, Salvador Gutiérrez, apodado El Cabo. Pero José Ramón Serrano tenía una relación sentimental con Isabel Camila Maciero. ¿Quién es Isabel Camila Maciero? Una vedette muy conocida en ese tiempo, conocida como la princesa Yamal. Yo recuerdo que en los periódicos anunciaban a la princesa Lea, ¿sí? Sí, no, sí era la princesa Lea, no lo estoy confundiendo con la de la Guerra de las Galaxias. Creo que sí, algo así. Bueno, ahorita nuestros amigos nos corrigen. Y la princesa Yamal. Para que vean, amigos, que yo no me la pasaba en los antros, ni me acuerdo bien del nombre de las vedettes, para que sepan. Si no, no lo hubiera olvidado. Pero bueno, resulta que la princesa Yamal, Isabel Camila Maciero, tenía una relación sentimental con José Ramón Serrano. Estos jóvenes, sí, necesitan dinero para poder pagar droga. Ajá.
y le ofrecen a José Ramón Serrano las piezas y le entregan 2 piezas para demostrarle, porque primero le platican, nosotros fuimos los que robamos el Museo de Antropología. Este narco no les cree, ¿sí? Entonces le llevan 2 piezas pequeñas y Ramón Serrano se entrevista en la cárcel con Salvador Gutiérrez y le dice, oye, es que estos cuates tienen un dineral. ¿Por qué? Pues porque tenían las piezas del Museo Nacional de Antropología. Entonces Salvador Gutiérrez lo que hace, ¿sí?, es venderlos. ¿Venderlos cómo? Él habla con la policía y dice que si le quitan condena, porque él estaba encarcelado, si le retiran años de condena, él les dice quién tiene las piezas robadas. 4 años después del robo. La policía acepta, él le da los datos, capturan a José Ramón Serrano, capturan a la princesa Yamal, que la princesa pues, no tenía nada que ver en todo esto, aparentemente, porque ahorita les voy a platicar el final que está medio raro, y empiezan a seguir a Carlos Perches, hasta que llegan a su casa. Él vivía en San Mateo, sí, en Jardines de San Mateo, ahí por Ciudad Satélite. Llegan a su casa, lo capturan y encuentran en el closet los sacos de lona con las piezas que se habían robado del museo. Se las habían traído, se las llevaron a Acapulco, no las pudieron vender y las regresaron a la Ciudad de México, bueno, al Estado de México. Pero el que desapareció fue Ramón Sardina. Amigos, hasta el día de hoy se desconoce su paradero. No se volvió a saber de él. Él se quedó con, creo que 7 piezas pequeñas, se quedó con ellas y desapareció y jamás se volvió a saber de él. Carlos Perches estuvo preso, pero curiosamente, amigos, cuando él sale de prisión es misteriosamente asesinado. Lo matan. No se dio más investigación o no hubo datos, no hubo seguimiento a todo esto. Y hace 2 o 3 años se filmó una película que estelarizó Gael García, que se llamó El Museo, por si ustedes la quieren buscar. Y en esta película se narra todo lo que pasó durante este robo, pero el director y algunos actores buscan a los sobrevivientes, inclusive al hermano de Carlos Perches. Él estuvo preso 3 años, el hermano, porque cuando llegaron a la casa lo tomaron como cómplice y estuvo preso 3 años. Ya cuando supieron que pues no había tenido nada que ver, pues lo soltaron. Él sobrevive. Y leí en las crónicas que nunca pudieron decir qué motivó el robo. O sea, ¿para qué robaron el museo? No se sabe, porque no eran asaltantes internacionales, etcétera. No se sabe por qué lo robaron. Y los amigos sobrevivientes y el hermano de Perches guardan mucho silencio al respecto. A pesar de que los entrevistaron para la película, no quisieron aportar mayores datos. Aquí todavía hay un misterio. ¿Y por qué Carlos Perches, al momento de salir de la prisión, lo matan? ¿Y por qué Ramón Sardina jamás apareció? ¿Qué misterio hay detrás de todo eso? No lo sé, amigos. No lo sé, solamente que pues aparecieron las piezas. Ya era el sexenio de Salinas de Gortari, se anunció en julio del 89, julio del 89, se hizo entrega al Museo Nacional de Antropología, se hizo una exhibición. Yo se los digo, amigos, yo fui a esa exhibición de las piezas robadas, casi a darle la bienvenida de nuevo a nuestras piezas, ¿sí? Me dio mucho gusto que se hayan recuperado. Mucha gente dijo, no son las originales. Quiero pensar que sí. Quiero pensar que son las originales, que la máscara del dios murciélago, las joyas de Palenque, la máscara de Pacal, las joyas de la tumba 104 de Monte Albán, quiero pensar que son las originales. Entonces, amigos, les digo, todavía hay muchos misterios. ¿Qué fue lo que pasó? No somos los únicos que hemos vivido este tipo de robos. Recordamos 1911, cuando se robaron la Gioconda de una manera tan fácil. Entró el tipo la descolgó y se la llevó. Así de fácil, y la tuvo en su casa, admirándola por años, hasta que la encontraron.
¿sí? El grito de Munch, ¿cuántas veces se lo han robado? Y la última vez fue en el 94, creo, y se dio aviso a toda la Policía Internacional, Interpol, etcétera, que fue lo mismo cuando el robo del museo. Se dio aviso a la Interpol porque pensaban que habían sido, les digo, ladrones internacionales, pero no fue así. Fue dos jóvenes y les digo, hasta el día de hoy no se sabe, ¿sí? No se sabe qué fue lo que pasó exactamente. Amigos, cuando visiten ustedes el museo, pues ya tendrán otra historia más, porque pueden ver la Piedra del Sol y decir, estuvo enterrada, la pusieron boca abajo, estuvo en la torre de catedral, resistió los balazos del ejército norteamericano. Vean la Coatlicue y recuerden, sí, que primero fue una diosa, después fue un monstruo y después es una obra de arte. Caminen un poquito y vean la vasija del mono, obsérvenla y piensen que estuvo encerrada en un closet, que primero viajó en un bochito, sí, nuestros queridos bochitos, viajó en un bocho. Después estuvo años encerrada en un closet, la llevaron a Guadalajara, regresó y un día la encontraron y ahora está en una vitrina a prueba de balas. O sea, cada pieza tiene su propia historia, amigos. Cada pieza tiene su propia historia. Y bueno, pues prácticamente con esto estamos terminando la transmisión de hoy. Amigos, la próxima semana vamos ya a salir de la Sala Mexica y nos vamos a meter a la Sala de Oaxaca y a la Sala Maya. No creo que acabemos en un programa, pero bueno, les anticipo un poco. Vamos a hablar de grandes arqueólogos mexicanos, como fue Antonio Ruz, como el maestro Ruz, perdón, como fue Alfonso Caso, grandes arqueólogos y esos descubrimientos de las tumbas. Entonces vemos en las vitrinas las piezas, pero no nos imaginamos todo lo que vivieron, todo lo que tuvieron que pasar. Platicaremos los años que llevó encontrar a Pacal y que ahora podemos ver ahí su máscara en el museo, pero cómo fue casi casual. Se encontraron 3 escalones y empezaron a escarbar y años después encuentran esta máscara. Entonces vivamos nuestro Museo Nacional de Antropología e Historia con esa historia, válgame la redundancia, que cada una de las piezas guarda. Y no vamos a hablar de todas, son 7,000, no vamos a hablar de todas, pero cada una tiene su propia historia. Amigos, ha sido un gusto transmitir para ustedes. El próximo lunes estaremos de nuevo allá en la Ciudad de México. Les envío un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias de veras por escucharnos. Gracias por estar con nosotros, por difundir nuestra página. El día de hoy me llega ahorita un mensaje de la licenciada. Es Día de la Bandera, sí, ya lo había comentado, es Día de la Bandera, 24 de febrero. Y amigos, de veras, gracias a todos ustedes. Este programa, ustedes saben que lo hacemos por el amor a nuestra historia, no tenemos otro gusto. Y obviamente ganarnos la amistad de ustedes, saber que a ustedes les gusta nuestra historia, poder compartir este espacio, es nuestro pago realmente. Gracias de veras. Quizás estoy un poquito sentimental porque estoy lejos de mi país y por eso estoy haciendo un saludo tan efusivo, pero la próxima semana ya espero yo transmitirles de la cabina de Urus Radio, allá en compañía de la licenciada, y estar más en contacto con todos ustedes. Les envío un fuerte abrazo, muchas gracias, que pasen ustedes muy buenas noches.